Ya mismo tenemos comunicación con Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting y especialista en ciberseguridad, nada más y nada menos. Gabriel, Nicolás Balinotti y Diego Zucaleja te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos que dicen? Buen día, yo muy bien. Bueno, un placer saludarte. Pensaba, ¿no? ¿Cómo la viste? Porque claro, hoy hablar de ciberseguridad aparece hasta en un programa donde básicamente hablamos de política, actualidad y sobre todo también sindicatos. Sin embargo, esta cuestión hoy nos atraviesa, pero de una manera, bueno, notable. Y evidentemente también empezamos a verlo todo. La viste mucho antes, claramente. Diría un poeta de barrio, son años. Y en ese ver antes, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa también en la Argentina, no? ¿Cuánto de actualidad tiene para nosotros esta cuestión que parece tan ajena, pero que sin embargo no lo es? Porque... No, a ver, les pongo un poquito en contexto, Nico y Diego, ya que me das el pie. Más allá de verla yo, tuve la suerte de formarme en una empresa global, que originalmente hace 25 o 30 años cuando arranqué con esto, no había la hiperconectividad que tenemos hoy, no estaba, como dice mi hijo más chiquito, el enviciamiento que tenemos de la tecnología, la afición por, como seguramente ustedes tienen a 15 centímetros de la palma de la mano, un teléfono, una tableta, una PC, una notebook. En ese momento, todo lo que hoy estamos experimentando pasaba en otro eje, que eran gobiernos y empresas multinacionales, de manera mucho más artesanal. La mayoría de estos incidentes, en un 80% de las investigaciones que nosotros hacíamos hace 15, 20 años, tenían que ver con la intromisión de personal interno, propia tropa, porque eran lo que, digamos, los que podían elaborar lo que hoy es muy fácil de elaborar desde el medio digital, que nosotros llamamos ciberinteligencia. Para muchas de estas cosas hace falta actuar de manera subrepticia y acceder a información. El gran problema hoy, como lo estamos viendo permanentemente, y yo repito como un loro, una estadística que se renueva y se mantiene, que es las redes sociales como trampolín para la comisión de todo este tipo de daño. 58% de la gente entrega su teléfono, 30% dice en dónde trabaja, 22% cuenta en dónde vive y 20% dice si el fin de semana se va afuera, deja la casa sola, cuándo se va de vacaciones, cuándo viene, cuándo vuelve, con quién va, y con suficiente tiempo de antelación como para que alguien que quiera hacer una maldad lo pueda preparar. Entonces, este es el escenario en el que hoy nos encontramos, con 3 factores determinantes que explotaron en la pandemia. Nosotros veníamos viendo hasta en febrero, marzo del 2020, cuando empezó COVID y nosotros arrancamos con las cuarentenas y la pandemia en Argentina y en la región, una curva acelerándose de a poco, pero que a partir de marzo-abril en el mundo todo se disparó. 300% más de incidentes. Un incidente no necesariamente reportó un ataque, o sea, la concreción de un hecho que genere un daño, pero sí de ese 300%, un 70% más de comisión efectiva de delito, pero con una particularidad más. Los delitos, con dificultad para ser tipificados, no en todos los casos ameritaban un análisis desde el punto de vista de la cantidad de dinero que implicó la afectación. Es decir, en criollo, no siempre se procuran para robar plata. El abanico que estamos viendo, de la misma manera que se diversificó mucho la práctica de ciberseguridad, el abanico de la ejecución de delitos van desde el robo en un home banking, una estafa haciéndose pasar por ANSES para, por ejemplo, que entregues tus datos a cambio de que es urgente, que te van a pagar una compensación que te adeudaba ANSES desde hace 5 años, ingresar los números de tu tarjeta de crédito, ganate un viaje a Cancún, hasta situaciones de sextortion, pornovenganza, abuso de menor en el medio digital, algo que nos preocupa mucho porque
a diferencia de lo que pasa, Nico y Diego, con el hecho de que vos te des cuenta que te sacaron plata de tu cuenta, espero que no te pase, o no les pase, te aplicaron un préstamo preacordado, si tenías una cuenta sueldo, ejecutaron el botón adelanto de sueldo, y además de eso, compraron dólares y lo sacaron por una cuenta mula, y vos te enteraste 48 horas después y no podés hacer nada, y cuando vas al banco a denunciarlo, el banco te dice, bueno, mira, es algo que está pasando, pero vos sabés si tuviste un phishing y vos no sabés ni qué es un phishing. En la otra punta, ahí podés vos cuantificar y decir, bueno, me robaron 500.000 pesos en total. No, tengo 3 años para pagarlo, porque encima si te robaron un préstamo te quedan las cuotas a tu nombre. En la otra punta, lo que nos preocupa extremadamente es que lo que nosotros llamamos delitos de vergüenza, es muy difícil cuantificarlos porque 1 de cada 10 nenas, menores, denuncia. El resto, por su condición de menor y de inocente, no saben que están siendo abusados. El FBI tiene un cartel en una de sus dependencias, en la puerta, que dice, 1 de cada 5 nenes varones va a ser en algún momento de su vida, hasta los 18 años, contactados con fines de abuso digital. La estadística muestra que si se trata de mujeres, nenas, 1 de cada 3. Esto es fáctico. Entonces, ¿cómo sabemos que esto crece y crece? Nunca hubo tantas tarjetas de crédito, por ejemplo, robadas, activas, ofrecidas en los sitios clandestinos que tienen ese fin. Nunca hubo tantos sitios que ofrecen tarjetas de crédito robadas. Y peor. Gabriel, a ver, te interrumpo un minuto. Hay 2 ejes interesantísimos. Por un lado, esto de la pornovenganza y lo que hablas vinculado a los menores, que bueno, como padres es una preocupación adicional y una responsabilidad adicional estar pendientes de lo que consumen, ya sea en televisión o en redes sociales o en los teléfonos, ya sea YouTube, Netflix, lo que sea. Y después el otro eje interesantísimo, que es más cotidiano y que tiene que ver con las transacciones que hacemos por la computadora o por el teléfono, ya sea por home banking, por Mercado Pago, por una compra. Quiero que nos cuentes a ver qué recaudos tenemos que tomar, por ejemplo, a la hora de pagar algo, ya sea con la tarjeta de crédito o hacer una transacción a través del teléfono, ya sea vía home banking, o pagar la compra de una bebida, no sé, lo que sea. ¿Qué recaudos debemos tomar? En primer lugar, Diego, ¿no? Nicolás. Nico. No, en primer lugar, yo ya me entregué. Nosotros ya hablamos alguna vez y me entregué. Cada vez que hablo con vos me siento muy mal. Pero no es generar paranoia, ¿no? Es generar educación, ¿no? Es información que las plataformas no lo hacen. Cuando quieran hablamos de los Facebook Papers para explicar por qué no lo hacen las plataformas. Voy a la pregunta de Nico. A ver, está claro que lo que nosotros llamamos pulsión tecnológica es irrefrenable. O sea, no vamos a poder volver para atrás. Es decir, naturalmente, Nico, vos vas a tener una pulsión y una invitación automática por cada vez más hacer transacciones de esta forma y evitar ir al banco o hacerlo físicamente. De hecho, hay un informe de una prestigiosa consultora que dice que en los próximos 10 años la mitad de las superficies de tiendas de venta de productos tradicionales se van a reducir y van a pasar a e-commerce, impulsado por el combustible que le metió la pandemia a la transformación digital. Entonces, es inexorable. Ahora, fácticamente, el 60% de la comisión de ciberdelitos y engaños de alta tecnología o de cuento del tío, un engaño a pichanga que te hacen por teléfono, tienen la necesaria participación e intervención del factor humano, es decir, vos, Nico, con tu teléfono móvil. Es decir, el 60% de las situaciones en donde te afanan, en inglés técnico, estás en el teléfono. Entonces, medidas rápidas y concretas para tener en cuenta. Nunca hagan una transacción económica colgados al wifi del bar de la esquina. A veces, como alguna vez me dijeron, bueno, pero me vencía en ese momento. Ok, administren el riesgo. Es algo que vamos a tener que acostumbrar a hacerlo. A ver, piensen esto. Cada vez que se conectan a un wireless, a un wifi público, el nivel de exposición a la hora de que les
se llama, no quiero entrar en tecnicismo, pero se llama snifear. A la hora que les pinchen la conexión para robarle las credenciales, o que cuando se conecten se les descargue en su dispositivo un bicho, un malware que les termina robando la información, la probabilidad es alta. Siempre traten perdón, o sea que no alcanza solamente con no utilizar la red del espacio de una confitería, lo que fuera, de un bar, lo que fuera, para pagar, para hacer alguna transacción, sino que vos lo que decís es ni siquiera conectarse porque te pueden inocular un snif, un archivo. Exacto, estás expuesto. Es como, yo digo siempre simbólicamente, es como estar en un bar y dejar la billetera arriba de la barra o del mostrador y darte vuelta a buscar algo. La probabilidad de que te la manoteen es alta. Entonces, definitivamente, este tipo de conductas, que otra vez, el pulso tecnológico no nos invita a que tengamos resguardos en esto. Ahora, ejemplos gráficos. Nosotros tuvimos hace muy poco una situación con un banco, con una app de un banco, y fíjense qué sencillo de explicar qué es. Si vos te tenés que bajar una app de un banco, Nico, ¿desde dónde la descargas? Desde el Apple Store, desde el Store, no Apple no, porque no tengo un... La tienda desde el Google Play. Tienda oficial, ¿no? Tienda oficial. ¿Cómo puede ser que la gente no registre que solo por el hecho de que te manden un link y te diga, descargate la app del banco de la esquina, por inventar un banco, y ganate puntos para el sorteo X, y que la app y el link que te lleva para descargar la app sea www.jp41ucraniabank.net, y te descargas la app, se te instala en tu dispositivo, y cuando te autenticas como usuario, lo único que pasa es que te roban el usuario y la password. Entonces, quiero decir, simbólicamente con este ejemplo, empecemos a tener una conducta rigurosa desde el punto de vista del orden y la organización de este tipo de cosas tan nimias como si van a descargar aplicaciones que tienen sensibilidad respecto de la operación, representan guita, dinero, transacciones, háganla desde sitios oficiales, medida básica, y no lo hagan como esta gente, que hubo más de 300 damnificados, que se bajó la app suponiendo que era la app oficial del Banco de la Esquina, y no era. Ahora, dicho esto, diría un amigo abogado, contrario sensus, Mandrake el Mago, o Mandrake the Magician, en inglés, fue una app que supuestamente era se llamaba así, Mandrake el Mago, era una billetera electrónica que permaneció en las tiendas oficiales durante 3 años, que era una billetera electrónica, pero además de eso, robaba las credenciales de acceso y las enviaba a un servidor en Rusia. ¿Cómo puede ser que Google y Apple o las tiendas oficiales no se hayan dado cuenta de esto? Bueno, porque lo hicieron muy bien los de Mandrake el Mago. Entonces, quiero decir, no basta con tener un antivirus, que hay que tenerlo, no basta con tener un antimalware, que hay que tenerlo. Hay buenos, baratos, los de las 3B, bueno, bonito y barato, no necesariamente se pueden bajar. Gabriel, sí. Bueno, antivirus ni hablar. Quería preguntarte, la misma situación, el mismo café, el mismo bar, la transacción hecha en 4G, digamos, ¿no? O sea, con el usuario, con el servicio de la telefonía, ¿es más seguro o también estamos expuestos? No, es más seguro, la probabilidad baja. La posibilidad de intervenir una señal como la de 4G es menor. Es más difícil, tenés que tener una artillería más pesada. Pensemos que un wifi simbólicamente como el que podemos tener en casa es fácilmente manipulable. Y en general lo otro que pasa es que una infraestructura 4G está administrada y controlada por el prestador de telecomunicaciones. Normalmente en una confitería, en un bar, un lugar público, como puede ser también un aeropuerto, un shopping, eso no es susceptible de ser monitoreado desde la perspectiva de seguridad. En general es administrado desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que al prestador del servicio le interesa más que la gente no putee porque no tiene señal que sea seguro, que también lo tiene que ser. Claro.
Claro. A ver, Gabriel, aprovecho lo que planteó Diego sobre la seguridad del Wi-Fi y quiero empujar un poquito la conversación y la charla a la responsabilidad que puede llegar a tener el Estado en todo este tipo de ciberdelitos, ¿no? Y por ejemplo, acá hay un gobernador, el gobernador de San Luis, primero los hermanos Rodríguez A, en su momento fueron pioneros en plantear que era la única provincia libre de Wi-Fi, ¿no? Y que vos ingresabas al territorio de San Luis e inmediatamente tenías una conexión de Wi-Fi disponible de manera gratuita. Eso quiere decir un acceso pleno del Estado, en este caso provincial, a la base de datos personal. Lo que quiero ver es si es que existe algún estudio, o si es que lo evaluaste vos, cómo los estados administran este tipo de información que está en el aire, de acuerdo a lo que vos me decís, y que tengo en cuenta que es como una gran pecera en la que todos están buscando datos. Entonces quiero ver el rol del Estado, más allá de las responsabilidades que tenga, cómo administra este tipo de datos la parte pública, ¿no? A ver, da para varias charlas más, pero vamos a tratar de resumirlo. En primer lugar, desde el punto de vista de la coyuntura geopolítica, hoy está instalada una guerra Estado a Estado. Hoy hay un bloque de Oriente, un bloque de Occidente. Esta semana, y solo esta semana, Irán denunció la interrupción de sus capacidades de entregar nafta, combustible en las estaciones de servicio subvencionada por el gobierno por un ciberataque en manos de Estados Unidos y de Israel. Pero hace un mes Estados Unidos denunció que Irán le intrusó una planta potabilizadora de agua en el estado de la Florida, y así podríamos hablar horas. Está en ciernes una nueva guerra fría digital. Esto es así. Estamos hablando de que el eje que se plantea, además de Occidente y Oriente, el bloque de Oriente, que es China, Rusia, Corea del Norte, Irán versus Occidente, hace uso también de un supranivel, o un nivel superior, que es el del mercado. Hoy las compañías más valiosas del planeta son Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, ahora se llaman Meta, Sí. Amazon, Google, que lo que propiciaron fue la materia prima para que muchas de estas cosas se salieran de control. Es decir, cuando yo hablo de la industria de la vigilancia en redes sociales como plataforma ideal para la comisión de delito, la industria de la vigilancia, las redes sociales, son las primeras que elaboraron la estrategia de saber todo lo que hacemos. A dónde vas con el GPS, de qué orientación sexual tenés, qué religión, qué marca de auto te gusta, de equipo de fútbol, qué color te gusta. Facebook te pregunta cada tanto, Diego, ¿en qué estás pensando hoy? Y quieres saberlo para ofrecerte publicidad. Esto es entendido así, la industria de la vigilancia, en un Big Data que explotan para que luego, cuando me preguntan, ¿las redes sociales te escuchan? Sí, claro, te escuchan. Hay una gran matrix en donde estamos nosotros todos identificados con un patrón de conducta. En inglés lo van a encontrar como user behavior. Eso es lo que alimentó que el ciberdelito haga uso precisamente de toda esa información, que es prácticamente imposible de controlar. Para darles un solo número, chicos, en el 2020 se filtraron por error, omisión, negligencia, impericia y hackeo 25.000 millones de registros con todos nuestros datos. 25.000 millones de registros es, para graficárselos, una fila de Excel en donde está el teléfono, la dirección, el mail, el peso, la altura y un montón de información más, como por ejemplo si tuviste coronavirus o no, de Nicolás. Entonces, esto, llevándolo al escenario de la pregunta de los gobiernos, es un despelote. ¿Por qué? No puede ser visto más como el de San Luis, el de Argentina, el de Kuala Lumpur, o el de Nicaragua, o el de Boston. Hay una economía digital que está por encima de los gobiernos. Yo les recuerdo a ustedes que en plena pandemia, Google sacó un informe que se llamó Mobility, en el que le informó a los presidentes y los gabinetes de los gobiernos del mundo quiénes nos movíamos de la casa. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, los gobiernos tienen una responsabilidad que, lamentablemente, por la estructura típica paquidérmica
de los gobiernos va muy lento en relación a cómo esto avanza. El ciberdelito ya está constituido como una industria nueva, que está cartelizada, que genera muchas más capacidades que los gobiernos, fundamentalmente porque los gobiernos entre sí no están coordinados. Hoy, nosotros como organización, tenemos entre varias cosas que hacemos una práctica que se llama de ethical hacking. Nos contratan para que simulemos ejecutar un ataque como lo hacen hackers reales, para que nuestros clientes aprendan cómo defenderse ante el eventual patrón de conducta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo que hacen los delincuentes. Pingueamos, se llama, utilizamos un servidor público en Kuala Lumpur, nos hacemos enmascarar como si fuéramos un usuario en Paraguay y atacamos un banco o una empresa en Argentina. No nos encuentran más, que es un gran problema que existe, que es la imposibilidad de pesquisar la identidad física real de los que cometen este tipo de ataques. En consecuencia... Gabriel, sí. Te quiero preguntar qué estás haciendo con nosotros mientras podés hacer eso que acabas de decir, ¿no? Sí, pero hoy es viernes, así que quédense tranquilos, hoy viernes no pasa nada. La verdad que qué tentador que suena, ¿no? No quiero hacer apología, pero qué tentador. Escúchame, Gabriel, quería preguntarte a propósito del robo de esta información, de datos y demás, ¿cómo juega blockchain en todo esto? Porque se vende este sistema sobre el que, digamos, está sostenido todo lo que es las criptomonedas, pero hay una industria que viene de blockchain que bueno, que implica que ya se esté evaluando o ya se utiliza, por ejemplo, para cuestiones vinculadas a la salud de las personas. ¿Es tan seguro como se dice que es? Claro, a ver, sí, pero hasta por ahí no más. A ver, hay una falsa declaración, porque como todo lo nuevo, hasta que no experimentás o no sufrís un daño colateral o algún fraude, no se detalla suficientemente. Primero te hago una alegoría. Fort Knox o la bóveda del Banco Central son inexpugnables. Sin embargo, existen robos a los bancos. ¿Qué es la blockchain? Imagínenselo como un contenedor, un repositorio. Es una forma matemática de asegurar que un contenido, no importa qué, en este caso cuando hablamos de criptomoneda es una representación de un valor económico en un registro digital. La habilidad, la capacidad de la blockchain como estructura es mantener inalterable lo que vos metés ahí. Puede ser una representación económica, puede ser un cuadro como los hay, un tema musical, o a futuro hagan esta sintonía. Lo que hoy para nosotros es una escritura de una propiedad o un acta firmada por un escribano, el día de mañana va a ir a la blockchain. Lo metés ahí y va a permanecer inalterable. Ahora, esto es como todo en la vida, es decir, yo propongo que hagan siempre este ejercicio. Esto que está pasando, que estamos experimentando, es un triángulo. Un lado es tecnológico, otro lado es de procesos de cómo conducir las cosas, y la base del triángulo somos nosotros, las personas. ¿Por qué? Vos podés tener mucha blockchain, pero me remito a un solo ejemplo. Hace 2 meses, 2 hermanitos sudafricanos armaron, en realidad hace 2 meses desaparecieron, armaron una billetera de trading de criptomonedas. Se levantaron con 69.000 bitcoins, equivalentes a 4.000 millones de dólares, y todavía lo están buscando. Entonces, la blockchain es buenísima desde el punto de vista de su estructura de mantenimiento de la integridad original de lo que metas ahí. Ahora, el comportamiento humano y los procesos dan por tierra con cualquiera de estas estructuras. Cada vez hay más fraudes de criptomoneda, desde gente que se olvida la contraseña porque se cansó de ponerle password para que no le roben, y hoy tenemos un montón de gente que se olvidó la contraseña de 12 posiciones y tiene un montón de dinero y no la puede recuperar, hasta situaciones como estos 2 que simularon una criptomoneda, una billetera de criptomoneda, y desaparecieron del mapa. Entonces, todo es relativo. La blockchain es a prueba de balas. ¿Cómo se utiliza? Depende de los procesos y de los humanos. Hubo un caso a principio de año, en febrero, de uno de los traders
de criptomoneda más grande del mundo también, que se llamó Litecoin, rusa, que fíjense qué sintomático que es esto. Un viernes dijeron, nos hackearon, perdimos el control de nuestros servidores. Todo el mundo en el blog preguntando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Responden a las 48 horas. A todos nuestros clientes damnificados les pedimos que por favor envíen un video, una foto, el saldo que creían tener e información personal de lugar de residencia, número de documento, de pasaporte. Casi nadie mandó esa información. ¿Por qué? Guita negra. Entonces, hay un montón de circunstancias que, como me dijo un cliente que le pasó algo parecido, me dijo, la verdad, la criptomoneda está en una billetera electrónica en internet que ni sé dónde está físicamente. No tengo ni un 0800 a dónde llamar. A un banco, por lo menos, puedo ir a comprar la puerta. Entonces, hay mucho que aprender, mucho más que regular, y fundamentalmente desarrollar políticas de Estado, nuevas leyes, y que los países se pongan de acuerdo entre sí. Porque lo único que va a pasar de acá en adelante es que esto va a empeorar, no va a mejorar. Bueno, justo se está acordando, pero escuchamos que todo va a empeorar. Así que, siempre es un lujo muy, muy interesante charlar contigo, Gabriel. Te agradecemos un montón y bueno, obviamente volveremos a charlar. Quedaron un montón de preguntas por hacerte. La verdad que súper, súper, súper interesante. Así que, bueno, no faltará oportunidad, Gabriel. Gracias, Cuando quiera, muchachos, buen fin de semana. Un placer. Gracias. Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad, pasó por 14 bis y nos dejó un tanto preocupados.